Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, en donde estaremos comentando qué es lo que pasó la última semana y qué podemos proyectar de cara al futuro. De hecho, dejamos atrás una semana en donde la Reserva Federal de Estados Unidos bajó nuevamente la tasa de interés, como se esperaba, en 25 puntos base al rango entre el 3,5 y 3,75%. Quizás el gran cambio que ya se venía adelantando es que cambia la perspectiva de baja de tasas para el próximo año. Hace algunas semanas, meses atrás, se esperaban 3 disminuciones en el 2026, ahora baja a 2 disminuciones de tasas para el 2026. Y eso tuvo variados impactos tanto en bolsa como también en las rentabilidades de los bonos del tesoro, en el dólar, etc. Todo eso lo estaremos comentando. Y por supuesto, una noticia que también llega desde Chile. José Antonio Kast se impone en las elecciones de segunda vuelta y es el nuevo presidente de Chile con un 58,16% de los votos. Así que también estaremos hablando de aquello, cuáles son los impactos para los mercados, qué es lo que viene para esta semana, cuáles son las noticias a las cuales hay que ponerle atención y por supuesto cuáles son las implicancias para tus inversiones. Así que comencemos con una nueva visión semanal de los mercados. Pero antes, invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción y de esa forma te dejes acompañar por nosotros con más de 10 años de experiencia, más de 2.500 clientes que nos acompañan, así que felices de poder ayudarte en todo lo que tiene que ver con el mundo del dinero, las finanzas personales y las inversiones. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, tuvimos caídas en el S&P 500 de un 1,5%, al igual que el Nasdaq que cae un 3%, a pesar de que se lograron máximos históricos en el caso del S&P 500, luego vino una corrección importante. El IPSA se desacopla y vive una semana nuevamente muy favorable en la previa a las elecciones presidenciales, así que como siempre lo hemos dicho, en los días previos y post elecciones hay mucho movimiento en la bolsa chilena y se registraron nuevos máximos sobre los 10.400 puntos en el caso del IPSA, subiendo en la semana un 1,7%. El índice de volatilidad VIX cayó un 3,3%, el Bitcoin se recupera levemente un 0,8%, el dólar index cae durante la semana un 0,6%, muy alineado a lo que fue la disminución de las tasas por parte de la Fed. Y también esa misma caída del dólar index se traspasa al dólar en Chile, que cae un 1,6%, un poco más de lo que ocurre con el dólar index, evidentemente por la previa a las elecciones presidenciales, que de hecho el día viernes el dólar cierra en torno a los 910 pesos. El petróleo WTI cae con fuerza un 4,2%, el oro se acerca nuevamente a máximos históricos subiendo un 2,1% y el cobre corrige después de muy buenas semanas un 1,9%. El tablero está mayoritariamente en rojo en las acciones más grandes del S&P 500, que son las tecnológicas. De hecho, Meta cae más de un 4%, Google cerca de un 4%, Nvidia también, similar a eso, y Oracle no lo pasa muy bien esta última semana, que fue lo que probablemente hizo más ruido en todo el sector tecnológico, por todo esto que se habla de que es la burbuja de la inteligencia artificial. Mucha inversión necesaria para seguir construyendo infraestructura para la inteligencia artificial y no muy buenos resultados. Así que ahí está la disyuntiva entre qué tan factible es esa inversión si hoy día financieramente no está tan sólida la empresa Oracle. Por el lado de los otros sectores, la verdad que bastante mejor el resultado, financiero subiendo, por otro lado también consumo defensivo, en fin, una semana que en general en los sectores más pequeñitos se ve algo más verde, pero las grandes tecnológicas son las que lo pasan mal. Y tuvimos esta decisión de tasas por parte de la Fed, Jerome Powell con los días contados, se especula mucho quién será el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, así que ahí está Donald Trump amablemente despidiendo a Jerome Powell y eso es lo que hoy día se está poniéndole mucha atención a cuál va a ser el próximo presidente de la Reserva Federal, que evidentemente debería tener un tono mucho más flexible respecto a los tipos, respecto a las tasas. Lo que quiere Donald Trump es que se bajen mucho más fuerte las tasas para que tenga alguna repercusión importante en el financiamiento y en la economía norteamericana. Siendo así la situación, el contexto, tuvimos esta baja de tasas por parte de la Fed, fue la noticia más importante de la semana pasada. Otros datos menores que unos buenos, otros malos, como suele ser semana tras semana las cifras que conocemos en Estados Unidos, pero sin duda lo más importante es la decisión de la Fed de bajar en 25 puntos base al rango entre 3,5 y 3,75.
Y algo que ocurrió, que es de cierta manera sorpresivo, es que los bonos del Tesoro de largo plazo de 30 años subió su rendimiento, subió su tasa y ha venido subiendo ya durante varios días. ¿Qué es lo que impacta en esto? Expectativas de inflación, expectativas de crecimiento, también situación de mercado, más o menos riesgo, son todos factores que inciden en los rendimientos, en los retornos de los bonos del Tesoro a largo plazo. Y hemos visto un repunte importante en las últimas semanas, aún más con la decisión de la tasa. Por lo tanto, ahí no conversa lo que está pasando en el mercado con lo que se espera por parte de la Reserva Federal, que finalmente termina haciendo. Y en ese sentido, cambia un poquito el panorama respecto a las expectativas de baja de tasas. Existe ya una alta probabilidad de que se mantenga la tasa en enero, 75,6%, cuando la semana pasada era un 65% y hace un tiempo atrás era un 48%. Y por otro lado también para la decisión ya del mes de marzo, también sigue siendo la probabilidad más alta la mantención, que es un 49%, y existe una probabilidad de un 42% de una baja para marzo. Pero lo que el mercado está ya definitivamente considerando es que para el mes de junio veamos otra baja de tasas y otra para octubre. Por lo tanto, lo que el mercado espera de cara al 2026 es que tengamos 2 bajas de tasa versus las 3 bajas de tasa que se esperaba hace algunas semanas atrás. Así que eso cambia de manera importante. Uno podría decir, oye, pero una baja más, una baja menos, no debería pasar nada. Bueno, pasa mucho en los mercados financieros porque lo que buscan los mercados financieros es dinero barato, tasas muy bajas, y por lo tanto esta diferencia puede hacer sin duda un cambio importante en las expectativas. Y para hablar de todo lo que está pasando en los mercados a nivel internacional, pero especialmente en Chile, tendremos esta semana un nuevo webinar con Tomás Casanegra. Cada 3 meses aproximadamente nos juntamos con Tomás. Este miércoles 17 de diciembre a las 19 horas tendremos desafíos y oportunidades para enfrentar el 2026. Por supuesto, nos viene muy bien una conversación después de las elecciones en Chile, así que el link está acá abajito en la descripción. Todos se pueden sumar, es absolutamente gratuito y los dejamos cordialmente invitados para este webinar. ¿Y qué pasó en las bolsas la última semana? Bueno, nuevos máximos históricos por parte del Standard & Poor's 500. Ya llevamos 37 máximos históricos nuevos en este año. Así que se reactiva este optimismo, pero de todas formas, a pesar de ese aumento que fue puntual, acá siempre mostramos los futuros, así que no es lo mismo que el S&P 500 como tal. Así que seguimos en esta fase de lateralización, por abajo los 6.500 puntos y fracción, y por arriba los 6.950 puntos aproximadamente. Los bonos del Tesoro de 10 años se fueron a la parte alta de este rango de las últimas semanas, meses, por arriba en torno a los 4,19, así que mientras no supere ese nivel sigue todo más o menos estable, y también muestra esta lateralización del último tiempo en varios activos. Por el lado de los mercados como China, seguimos en fase correctiva y, como hemos dicho anteriormente, los 59 puntos, 60-59 puntos en el MChI es el soporte que hoy día manda y es el lugar donde podría afirmarse la bolsa china en estos momentos. Por el lado de los mercados emergentes, el EEM sigue bastante alto, muy pegadito a los máximos históricos y en una tendencia que podría seguir acercándose lentamente a los 58 puntos, que es la resistencia mayor en el último tiempo. Y los que tuvieron un buen desempeño la última semana fue el mercado europeo, el EZU, que agrupa las 50 acciones más importantes de Europa, y ahí tenemos que alcanzó nuevos máximos y está en la parte alta de este canal que hemos venido mostrando semana tras semana. Por ese motivo es que el ACWI, el All Country World Index, tuvo un desempeño algo mejor que la bolsa norteamericana, porque el conjunto de mercados tuvo un buen desempeño la semana pasada. Ahora, de todas formas, corrigió el día viernes, al igual que la bolsa norteamericana, y sigue respetando los 143 puntos por la parte superior, en este caso el ACWI. Por lo tanto, en general, si vemos las grandes bolsas del mundo, todas están más o menos lateral en las últimas semanas, que era algo que de cierta manera esperábamos después de tanto optimismo a lo largo de este año 2025. Y la novedad en la última semana, probablemente lo más significativo, es este repunte que ha tenido el oro, nuevamente acercándose a los $4.400 la onza, que es el máximo histórico y que probablemente, si sigue este impulso reciente, podría llegar a romper esos niveles y seguir buscando nuevos máximos. ¿Y a qué se debe todo esto? Lo hemos dicho en varias ocasiones, pero sin duda que una diferencia relevante a nivel global es la alta demanda de China. Lo que hemos dicho en muchas oportunidades es que China mantenía bonos del Tesoro de Estados Unidos por mucho tiempo,
como activo refugio, como reserva, y esos bonos del tesoro, por todas las diferencias que ha tenido China con Estados Unidos en los últimos años, se ha ido desprendiendo de ellos y ha ido comprando nuevamente oro. Y acá podemos ver cómo ha subido las reservas de oro en China, que esa alza es muy similar al alza que ha tenido el precio en el último tiempo en los mercados. Por lo tanto, ahí está la relación de la importancia relativa que tiene en definitiva China comprando oro y el impacto que ha tenido esto en los precios. Y por el lado de las criptomonedas, el Bitcoin mantiene esta tendencia a la baja que la semana pasada hablamos, pero no lo habíamos graficado. Esta directriz bajista, que es la línea azul, mantiene esa tendencia, esa trayectoria a la baja y por lo tanto, mientras no rompa esa directriz, podría seguir la presión bajista en el caso del Bitcoin y otras criptomonedas. Y algo que ha ocurrido en el último tiempo y trae a colación en este caso BCA Research es que en el último tiempo la caída que ha tenido el Bitcoin ha sido principalmente por un exceso de liquidación de criptos y no por factores macro. Y por lo tanto, lo que hoy día anticipa de cierta manera BCA es que podría estar alcanzando niveles atractivos y que podría vivir un impulso en el futuro esta criptomoneda y por lo tanto todo el mercado. Esto ha cambiado mucho la visión de lo que tenía BCA hace algún tiempo atrás y evidentemente, así como BCA y otros equipos de research ya hoy día ven al Bitcoin con algo con valor y con perspectivas de futuro. Por lo tanto, es algo que todo el mercado también está analizando semana tras semana. Y de esta forma aterrizamos en Chile y obviamente lo que tenemos que comentar es el resultado de la elección de segunda vuelta para elegir al presidente de Chile, que en este caso ya definitivamente, como lo anticiparon las encuestas, es José Antonio Kast, con un 58,16% de los votos, que es muy similar a lo que todas las encuestas venían anticipando. Yo creo que esto era algo bastante esperado. Probablemente lo que llama la atención es este tercer factor que apareció en la primera vuelta, que era Franco Parisi. Franco Parisi llamó a votar nulo y la verdad que esos votos nulos no fueron tantos como esperaba Franco Parisi. Por lo tanto, lo que muchos analistas anticipan es que si bien esta fuerza cobró relevancia, se puede ir diluyendo en el futuro por las diferencias que pueden existir entre los mismos parlamentarios que fueron elegidos y otras cosas más. Y por lo tanto, en ese sentido, tenemos que eso puede ser una lectura adicional de lo que fue esta elección. Y muy importante siempre es el discurso inaugural de José Antonio Kast. Yo creo que fue largo, yo creo que fue extenso, yo creo que no es algo tan inspirador, algo tan motivacional, algo que sea a todos lo haga vibrar, pero yo creo que sí es muy importante ese discurso inaugural, porque como siempre pasa en política, todos los discursos más agresivos, más fuertes, más duros de cierta manera que se dan en campaña, se tienden a moderar ya cuando se es electo. Yo creo que el llamado a la unidad y yo creo que el agradecer y sumar en este logro a todos los partidos de la derecha habla de que debería venir una época de buscar acuerdos para tratar de cambiar lo que ha sido los últimos años los diferentes gobiernos, que sale un gobierno de izquierda a derecha y después se intercambia por su adversario. Yo creo que esa es una mirada que alguien cualquiera puede tener de tratar de buscar cambiar eso. Y por lo tanto yo creo que a eso apunta este discurso de unidad de parte de José Antonio Kast y también disminuir los temores que puedan existir respecto a ciertos dichos que él ha tenido en el pasado. Eso en general evidentemente que se tiene que materializar en cambios, se tiene que materializar en leyes, se tiene que materializar en cumplir las promesas y eso es lo difícil que viene ahora. Así que por lo mismo este pequeño resumen para tener en consideración de lo que puede pasar en el futuro en los mercados, que ya abre un dólar a la baja pero rápidamente se recupera y hay que ver cómo termina la bolsa chilena este día lunes, que también debería tener un buen desempeño, pero también en ambos casos la bolsa y el peso chileno ya venían capturando mucho de este optimismo de que saliera finalmente José Antonio Kast. Algo que es muy llamativo y que sin duda es un gran logro de esta elección para la derecha es que las comunas ganadas por la centroizquierda-izquierda en segunda vuelta es la más baja en la historia reciente. Y eso da cuenta de que el respaldo para José Antonio Kast fue
amplio. Y eso es lo que, en definitiva, su discurso hizo sentido a todas las personas. De esta forma, aterrizamos en el comportamiento del dólar, que la última semana estuvo cayendo el dólar index por la decisión de tasa por parte de la Fed. Sigue esta lateralización por abajo, niveles de 96,5 por arriba los 100 puntos. Estamos ya en la mitad. Y esa caída del dólar index arrastró al dólar en Chile. Y hoy día lunes el dólar abre en niveles de 904 pesos aproximadamente, pero ya rapidito ya estaba nuevamente subiendo a niveles de 910. Así que ahora lo importante en el dólar peso es la resistencia que antes fue soporte en torno a los 913, 914. Así que si respeta esos niveles como resistencia, podría volver a caer el dólar e ir a buscar la zona más importante, creo yo, de corto plazo como soporte, que son los 890 pesos aproximadamente. Y algo que va a estar siempre presente en el día a día para el dólar y también en el futuro para Chile. Si el cobre sigue fuerte, va a ser una muy buena noticia para Chile, va a ser una muy buena noticia para el gobierno que entra ahora y también va a ser una buena noticia para los activos chilenos. Así que mientras se mantenga el optimismo en el cobre, todos celebramos porque es una buena noticia para Chile. Y de esa forma miramos el comportamiento del IPSA, que no ha parado de subir. Acá tenemos un canal alcista que incluso supera la parte superior con mucha pendiente. Así que también acá uno le cuesta pensar en qué tanto más puede subir la bolsa chilena teniendo en cuenta esta pendiente. Y claro, hay miradas que hablan de los 10.600, 10.800, incluso los 11.000 puntos, pero claro, estamos ya probablemente en una fase bastante alcista, bastante optimista de lo que ha sido el último tiempo. Ahora, donde sí hay espacio para que esto siga ocurriendo y por lo tanto el IPSA pueda seguir subiendo sin duda, es que el ETF de Chile le queda mucho recorrido. Lo hemos dicho semana tras semana. Y acá lo que puede impactar sin duda es el IPSA por un lado, pero ahí ya vemos que se ha exagerado mucho la situación. Y lo más importante en este caso es el peso chileno. Y probablemente inversionistas a nivel internacional hoy día, ya con las elecciones cerradas, pueden abrirse a invertir en un mercado como el chileno, donde sigue estando castigado en términos comparables históricos con lo que es el desempeño de su ETF medido en dólares. Así que acá podemos tener mucho más espacio y esto se puede materializar en que el peso chileno se fortalezca un poco más. La distancia entre la bolsa chilena y la de Brasil en dólares se volvió a ampliar. La bolsa chilena ha subido bastante en las últimas semanas, si bien la bolsa de Brasil también ha subido bastante menos, y acá también hay otro factor que puede incidir de forma positiva de cara al futuro para la bolsa chilena, en la medida que la bolsa de Brasil siga recuperándose. El comportamiento de los multifondos la última semana fue positiva para las acciones, para el multifondo más agresivo que es el fondo A. El fondo C estuvo prácticamente plano y el fondo E cayó como era esperable con este aumento de las tasas de los rendimientos de los bonos del tesoro de largo plazo. Y eso se tiende a materializar también en los bonos de largo plazo en Chile. Así que una semana bastante estable, veremos cómo sigue, pero de todas formas estamos cerrando un año muy favorable para los multifondos. Y lo más importante, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que viene de cara al futuro? Una semana llena de noticias en Estados Unidos. Nos vamos a poner al día con los datos de empleo, precisamente el día de mañana, en donde se van a dar a conocer los datos de empleo, entiendo, de los últimos 2 meses. Y también tendremos ventas minoristas y otros datos más. Esta misma semana también tenemos decisiones de tasa en Inglaterra, en Japón, en Europa. Así que también por el lado de los bancos centrales tendremos noticias en los países más desarrollados del mundo y también se espera que se entregue la inflación en Estados Unidos, pero eso está todavía ahí de forma tentativa, así que puede ser una semana de mucha noticia y eso evidentemente va a tener impacto en los mercados. En Chile, mañana tenemos decisión de tasas y se espera que se baje del 4,75 al 4,50, así que veremos qué es lo que dice el Banco Central en su comunicado para ver cómo vendrán eventualmente las futuras decisiones que tendrá ya en el 2026 el Banco Central de Chile. Y la estadística sigue acompañando la bolsa norteamericana. Los diciembres después de año electoral en Estados Unidos suelen ser buenos. Otra estadística que se suma a la estacionalidad favorable de diciembre. Así que todavía queda espacio para que la bolsa norteamericana siga subiendo. Pero lo más importante es el rally de Santa Claus. El rally de Santa Claus es una estadística, un periodo de tiempo que incluye los últimos 5 días hábiles de diciembre y los 2 primeros días hábiles de enero. Y en esa suma de 7 días hábiles, la bolsa desde 1929 sube un 1,6, el S&P 500. De 1950 sube en promedio un 1,3 y desde el 2016, los últimos 8 años, ha caído solo un año, que fue el año pasado. Así que el año pasado las cosas no salieron bien, pero en general tenemos un muy buen desempeño
en esta época del año, que como se dice como tal, no es el rally de Santa Claus todo el último periodo del año, sino que son los últimos 7 días, o más bien los últimos 5 días hábiles del año y los primeros 2 días hábiles del año entrante. Así que buena estadística que puede impulsar a los mercados a nivel global en los próximos días. Entonces, para cerrar, nuevos máximos del S&P 500, que duró muy poquito la semana pasada, en esta semana en donde la Fed bajó las tasas. El dólar index ha caído a raíz de esta decisión de tasas de la Fed y eso arrastró al dólar peso, que cerró el día viernes en 910 y hoy día abre en 904 post elecciones. Los bonos del tesoro a largo plazo en Estados Unidos aumentan rentabilidad, eso le pega a la renta fija y eso es algo que hay que tener en cuenta porque nos va acorde a lo que han sido estas decisiones de tasas, de bajarlas por parte de la Fed. Y por supuesto esta semana va a ser muy importante en Chile, además de las consecuencias, el impacto que tenga la elección de Chile, también decisión de tasas por parte del Banco Central que se hará mañana y en donde se espera un nuevo recorte. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción y nos veremos en otro video, en otro webinar este día miércoles con Tomás Casanegra. Que estén muy bien, nos vemos, chao chao.